Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado y bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor, le damos por todo su inmenso amor, por toda su paciencia, por cada una de las cosas que cada día nos brinda. Gracias por nuevamente un sábado más, Señor, el estar aquí reunidos con nuestros hermanos. Le rogamos, Señor, y le imploramos que pueda su Espíritu Santo morar en nosotros y ayudarnos para que esta escuela sabática, Señor, pueda ser de provecho para todas aquellas personas que nos están viendo y que nos verán. En sus manos de amor está su pueblo. Sabemos que hay dificultades, Señor, sabemos que hay problemas, pero sabemos que estamos con usted y que usted nos guía, Señor, y nos ayuda a seguir adelante. Quédese con nosotros siempre y acompáñenos, Señor, en el resto de este sábado para poder guardarlo como se debe. En el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos, a los pocos que somos hoy. Este agosto es un mes de bajas y de vacaciones y contamos con pocos hoy, pero bueno, a través de internet seguramente serán más y ya cuando esté subida la escuela sabática, pues más aún. Esta es la escuela sabática número, que ya no sé cuál y qué número es la 8. Y se titula Uno de estos mis hermanos más pequeños. Dice el versículo para memorizar: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y bueno, y a partir del versículo ya uno sabe de qué más o menos va la escuela sabática, que no difiere mucho a todas las escuelas sabáticas anteriores, porque al final es repetir un poco lo mismo con iguales o diferentes o semejantes palabras. Y claro, cuando uno lee la escuela sabática dice, ¿qué le puedo sacar de provecho, no? Porque claro, lo que se dice sí que está bien, y siempre lo hemos repetido, pero nos quedamos ahí en lo que el autor nos quiere enfocar, porque cuando ya ves al finalizar al menos esta escuela de esta semana, ya van porque, claro, están los pobres, los necesitados, que hay que apoyarles, que hay que deshacernos de nuestro egoísmo, de nuestro amor al dinero, y hay que dar a los pobres. Que de sobra, si somos cristianos, ya lo sabemos, ¿no? Que si tenemos la oportunidad de ayudar a suplir las necesidades físicas de las personas, pues lo hacemos. Pero vamos todo el tiempo en lo mismo y sabemos que la escuela sabática, bueno, está hecha por el presidente, creo que es de ADRA, y vemos por dónde va la cuestión, ¿no? Pero vamos a intentar sacarle un poco, creo que no durará mucho, pero en esta escuela de hoy, pero intentaremos sacarle un poco de provecho a esta escuela sabática. La parte del sábado, pues bueno, nos va diciendo de que Jesús vivía preocupándose por los demás, especialmente por los que sufrían y estaban perdidos, y es de esperar que Jesús también tenga mucho que decir acerca del cuidado de los demás, y etcétera, etcétera, etcétera. Que la enseñanza de Jesús era práctica, que iba para suplir las necesidades de los otros. Y como siempre, bueno, esta escuela sabática siempre dice que la verdad y que la parte espiritual es importante, pero se va enfocando mucho en eso suplir las necesidades físicas. Y va enfocando mucho que Jesús lo que hacía prácticamente era eso, ¿no? Que sus enseñanzas y todo iban enfocado en ayudar a la gente, en sanar a los enfermos, en calmar el hambre, bueno, y cuestiones así. Más vemos que la enseñanza, lo principal que Jesús quería era que dar el evangelio y que estas personas suplieran su necesidad espiritual, que era más importante que la necesidad física, porque al suplir la necesidad espiritual no le iba a faltar lo otro. Y bueno, más o menos es lo que va diciendo el autor en esto. Entonces, me quedaré un poco aquí, bueno, tocaremos un poco los otros días, pero más que todo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, porque la empecé a repasar, la había repasado ya en la semana y volví a repasar ayer la escuela sabática y digo, pero ¿cómo qué hago, no? Para que, porque si hacemos lo que dice, nos dura, ¿qué? 15 minutos la escuela sabática y nada más. Y viendo cómo han enfocado esta parte a uno de estos mis hermanos más pequeños, que lo han enfocado como lo que dice el Papa, ¿no? De los pobres, de las injusticias sociales y todo el asunto. Y van con las bienaventuranzas, que ya las vamos a ver, cada una de ellas.
pues van más en ese punto a lo que realmente Jesús quería dar a entender en esa bienaventuranza. Y eso lo tenemos en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 2 al 16. El sermón, dice, o conjunto de enseñanzas más largo de Jesús es el Sermón del Monte. Creo que cada cristiano ha leído una o varias veces este capítulo o el Sermón del Monte de Jesús. Su informe dice de la vida en el reino de Dios, que abarca 3 capítulos. Comienza con una declaración de valores que se ha dado a conocer como las bienaventuranzas. Y aquí yo me voy a enfocar un poco para que veamos realmente qué quería decir Jesús con bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados esto, porque me fui al comentario bíblico y bueno, siempre hablan cosas interesantes y dan realmente de dónde la palabra, a qué se refería Jesús con eso y todo. Y vamos a leer, y dan también algunos textos de Elena White. Vamos a leer realmente qué quería decir. Y vamos a buscar Mateo 5, del 2 al 16. Bueno, los que tienen la escuela sabática ya la tienen aquí. No sé si quieren comentar alguna cosa. Que hoy otros de los 2 que siempre comentan, o 3, no están. Hay 2 o 3. Bueno, que precisamente esta semana estamos viendo un claro reflejo de lo que muestra esta escuela sabática, sí, con lo que está pasando en el mundo y con la mentalidad que el mundo está absorbiendo a través de los medios, básicamente, ¿no? Todo el tema de la Amazonia. Si Dios quiere, pronto ya podremos presentar el tema, un nuevo tema de Preparando Gobierno Mundial, donde mostraremos todo esto que está ocurriendo con estos incendios de la Amazonia, que afectan no solo a la vegetación y a los animales, sino también a los indígenas que viven allí. Y el papado está apretando mucho las clavijas en esto, y fijaos que es curioso, porque se trataba del tema del sínodo de la Amazonia, sí, y empieza a destrotarse la Amazonia como nunca, ¿no? Bueno, ¿y quién se está añadiendo a decir que todo esto hay que pararlo y hay que ayudar a toda esta gente y que esto no vaya más? Pues fijaos que ya es todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Todo el mundo. Nadie se opone a eso, y quien dice algo, pues recibe por todos lados, ¿eh? Bueno, pues ya nos podemos ir mentalizando, porque fijaos cómo están concentrándose, convergiendo estos 2 caminos, el de la propia Iglesia Adventista con el del resto del mundo, que está tirado por la ONU y el papado, ¿cómo no? Y esto los va a llevar a un ecumenismo total, y los miembros de la Iglesia no se están dando cuenta de ello, al contrario, van a apoyar todas las iniciativas de este mundo al respecto. Pues es una lástima que no vayan más allá, es una lástima que no quieran indagar un poco más, porque se darían cuenta de la gran trampa, el gran engaño que el papado está ejerciendo sobre esto, y que va a afectar literalmente a todo el mundo. Esta semana un hermano colgaba en Facebook, no sé si lo habréis visto, quién provoca estos incendios, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿No? Todo esto nuevo orden mundial, el jesuismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, comentarios de otros hermanos adventistas, que nada, estos son señales del fin del tiempo, nada tiene que ver una cosa con otra, no sé qué. Es decir, que no quieren darse cuenta realmente de la situación actual, ¿no? Dicen que esto no es un evangelio para predicar, cuestión de señales. Que lo que hay que predicar es el amor de Cristo, etcétera, y ya está, ¿no? El amor a los necesitados. Es en lo que se cierra. Sí, y vale que me acordó Víctor, porque esta semana sí ha sido el tema, ya se me había olvidado, tanto que lo he visto esta semana que ya se me había olvidado lo del tema de la Amazonia, lo que está pasando ahí, y eso pensaba, ¿no? Qué casualidad que se esté con esto del Papa haya hablado hace poco, cuando de repente sale todo este tema. Y bueno, yo digo, viendo esto en las redes sociales, ¿no? Que la gente va comentando y que va pidiendo oración, que oremos por el Amazonas, que oremos por los animales que se mueren ahí, por las personas. A ver, que obviamente que bueno no es. El papado está haciendo lo que ha hecho en el Amazonia, y tampoco es que nos vamos a alegrar de lo que está pasando ahí. Obviamente que es una tragedia provocada, pero al final una tragedia. Pero uno empieza a ver todas las personas, ¿no? que más o menos tiene conocidas, en Facebook, por ejemplo, y empieza a poner imágenes de oración por el Amazonia, oremos por esto, oremos.
Y claro, y que hay que parar esto, hay que parar la contaminación ambiental, que hay que parar que el hombre esté destruyendo la naturaleza. Bueno, y bueno, dice uno, bueno, que lo digan los del mundo, vale, porque muchos no tienen el conocimiento de qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero empieza la batería de personas adventistas y muchas de ellas que tienen años de estar en la iglesia haciendo y pregonando lo mismo que están pregonando el Papa, lo mismo que está pregonando todo el mundo, es que te quedas realmente sorprendido. Dices, ¿cómo es posible que se caiga en lo mismo, o sea, en ese ecumenismo entrando el pueblo adventista, que debería de saber que todo esto que está pasando hay un motivo detrás y que todo va a ir a parar a eso de la ley dominical, y se esté participando de lo mismo? Porque yo, si no son todos, son la mayoría de los adventistas que han colgado la misma imagen de oración por la Amazonia, que ya basta de destruir el medio ambiente y no sé qué, y toda la situación. Sí, incluso esta semana Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, ¿no?, comentaba que todo esto está provocado por las ONGs. Estos que están allí ayudando voluntariamente a los indígenas, etcétera, ¿no?, que ellos están provocando todos esos problemas. Cuando él sabemos dónde está metido también, ¿no? Sí, También claro. participa del nuevo orden mundial. Todo es despistar. Todo es despistar, la visión, sí, ¿no? sí, Nadie está citando para nada el papado, ¿eh? No, nadie. Los jesuitas están saliendo a la luz, llevando adelante todos sus proyectos allí y ostentando la bandera de la solución para todo en esa zona y ayudar como nadie, ¿eh? Sí, sí. Fijaos una vez más, como siempre, cómo trabajan a la perfección. Tiran la piedra y luego esconden la mano. ¿Sabéis? El único lugar donde he visto que hablaban del papado moviendo hilos para todo esto de la Amazonia, y era antes de que se produjeran los incendios a lo bestia como están habiendo, era precisamente en un medio anticatólico, pero no anticatólico porque son protestantes, sino anticatólico del Papa Francisco, porque son católicos también ellos, contrarios a lo que está haciendo el Papa Francisco. De los radicales que aún quisieran en los tiempos inquisitorios, ¿eh? O sea, que van en extremos, pero son los que se dan cuenta que esto está siendo manipulado por él, o por el papado en general. Los únicos. El resto del mundo no he visto aún un escrito o alguien que lo trate de otro modo. A mí me gustaría ver, anticipándome a la jugada, la cara de los adventistas cuando hayan aceptado todo este movimiento tan popular ya y les digan, y ahora, ¡pam!, ley dominical, en consecuencia. ¿Qué cara de moniato se les va a quedar? O ya lo van a aceptar. Sí, estará mentalizado, es lo más sí. fácil, claro. Sí, sí, no. Problema. Es realmente lamentable y tú dices, pero claro, y esto que ha pasado esta semana quedará perfecto para esta escuela sabática de hoy en las iglesias, porque seguramente se tocará el tema, porque ha sido un tema boom de la semana, y se irá por, si el autor de la escuela sabática hubiese estado en este momento, seguro lo hubiese mencionado, porque todo lo que se ha dado y que es tan, bueno, nosotros a lo mejor por eso, porque estamos con un poco los ojos abiertos, lo vemos, pero es que hay cosas que son tan evidentes. O sea, esto que ha pasado en la Amazonia con lo que está diciendo es tan evidente que cómo es posible que no se dé cuenta que hay una relación, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el pueblo adventista más dormido, muerto, porque es que ya ni sé, muerto totalmente, porque no ve absolutamente nada, y no se quiere. Lo peor del caso es que, bueno, es cierto, no lo ves, ¿no?, porque no lo sabes, pero le dices, ¿y qué es lo que hace? Ponerte en contra, diciendo que eso son paranoias, que eso es conspiraciones totales, que para todo es el papado, que bueno, es lo que te dicen, ¿no? Pero no hay, uno quiere abrirle los ojos y no hay forma de hacerlo. Bueno, ya despertarán los que tienen que despertar, ¿no? Pero que te da tristeza de cómo ves que un pueblo que tiene la verdad y que ves tus conocidos que han sido adventistas desde hace muchos años, no les importe y ellos sigan la misma línea de que sigue el mundo, ¿no? Lo de la Amazonia es tremendo, porque ya sabemos que ha habido siempre especulación con esos inmensos bosques para poder generar recursos económicos a través de eso, ilícitos casi todos, ¿eh?
y eso se sabe desde siempre, pero claro, la magnitud de lo que ha sucedido ahora, o está aconteciendo aún ahora, jamás había pasado, ha sido una desproporción inmensa. Entonces, evidentemente, este afán de lucro ya sería tan desmesurado que ya ni cuadra siquiera, porque era evidente que si esto se hacía tan a lo bruto, tan extensamente, la gente se quejaría, era de esperar, Sí. y en cambio se ha hecho. ¿Será solo para conseguir recursos financieros malversando toda la zona? Evidentemente no. eso no cuadra. No. Pero bueno, la lástima es que, por ejemplo, ayer leía un personaje que es conocido en España, Frank Cuesta, por hacer programas sobre animales, etcétera, etcétera, y se le ocurrió decir que, ¿y por qué la gente, en vez de escribir todos para la Amazonia, no se quejan también de lo que está pasando en incendios en Gran Canaria, por ejemplo, que nos afectan más de cerca? Y bueno, se lo han comido por todos lados, bueno, ¿qué está pasando? Pues que hay una mentalidad que se está trabajando, y la verdad es que fijaos lo fácil que es manipular a toda la población mundial en cuestión de opinión, es tremendo. Es seguir la línea de moda del tema. Es que cuando uno más o menos está con esto de las redes sociales y ve la línea de la gente, si sale un tema, por ejemplo, cuando salió lo que pasó en la catedral de Notre Dame, sí, de París, o sea, viste las redes sociales volcadas a todo lo que estaba pasando, que donemos a esto porque esto es un bien, bueno, todos con el pensamiento ahí, y veías los medios de comunicación, todos sufriendo por eso, ¿no? Cuando sabemos qué es lo que había detrás, bueno, nosotros, ¿no? Pero cada tema que hoy en día sale, bueno, como dicen, se hace viral, ¿no? Se hace viral, y todo el mundo, como está tan imbuido en estas cuestiones de la tecnología y de los móviles y de las redes sociales, o sea, ya es tan fácil manipularlos porque están todo el rato aquí metidos, y si sale un tema, pues es como que en mi país dicen son carretas que siguen al buey a donde vaya, aunque vayan al precipicio. Porque se dice que ¿dónde vas, Vicente? Sí, donde va toda la gente. Entonces, la forma de manipular a la gente hoy en día es tan fácil. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de crear todas estas cosas. ¿Para qué? Para que hoy en día sea, bueno, solo le das un poquito y ya la gente está totalmente manipulada. Fijaos lo triste que es eso, que lo puedes entender por el resto del mundo porque desconocen la historia, las profecías, y no se dedican mucho a indagar de lo que hay detrás de las cosas, pero que para el pueblo adventista esto sea una trampa perfecta, es muy lamentable, porque esa trampa no debería ser para nada perfecta. No. Deberíamos verlas venir, y no se ve. Entonces, esto sí que es preocupante. Y una vez más, ¿cuántos van a quedar de todos estos adventistas? Que hay 12 millones o 20 millones, no sé cuántos adventistas hay ya en el mundo. ¿Cuántos estarán preparados para afrontar estos engaños satánicos? Si nosotros nos va a costar, sabiendo lo que sabemos al respecto, gracias a Dios, imaginaos los que de esto ni se lo huelen. Vaya labor debemos seguir haciendo entre los adventistas, vaya labor. Sí, porque sí. ellos tienen la verdad, y en cambio en estas cosas, como si nada. Y uno dice, cuando yo me acuerdo que hace años yo leía el versículo de que el diablo viene, se disfraza, ¿no? Y que engañará aún si fuese posible a los escogidos. Decía, pero ¿cómo es posible que pueda llegar a tanto, ¿no? Yo en ese momento, a ver, sí lo pensaba, pero es que no me lo imaginaba. Decía, no es que no me lo creía, sí me lo creía por fe, pero pensaba, ¿cómo será posible, no? Y ahora viendo esto, es que ya totalmente veo que es súper fácil. Lo que pensaba que era imposible o muy difícil, es súper fácil engañar. ¿Pero por qué? Porque no estamos pendientes de las artimañas de Satanás, como lo dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Porque es más importante, por ejemplo, en la iglesia adventista, ver lo que dice un libro de un autor de estos pastores, de grandes pastores populares. Eso sí los leen, pero la Biblia, el espíritu de profecía, totalmente dejado de lado, ¿no? O es más fácil ir a los sábados a la iglesia, sentarse, escuchar un sermoncito
de Arurú, y ya está, y salgo del sábado y me dedico otra vez a mis cosas de la vida diaria y se olvidan totalmente de Jesús. Bueno, ¿y cuántos adventistas llegaron a oír sobre la Agenda 2030? Ah, O a predicar sobre eso, aparte de este pastor de Argentina que pudimos ver que él estuvo presente en esas reuniones allí mismo. ¿Y quién más ha predicado sobre esto? ¿Quién más ha lanzado la nota de alerta absoluta de la Agenda 2030 ninguno. y que ahora viendo esto nos damos cuenta cómo están acelerándolo como nunca para que se llegue a cumplir? Satanás sabe cuándo tiene que aparecer él simulando ser Cristo, Sí, sí, porque sí. él tiene que venir antes del auténtico. Si viene en 2031 Cristo, pero es que esto no se lo quieren ni plantear. Como les digas esto, bueno, ya veis las reacciones que tenéis los que aún estáis en iglesias adventistas y decís algo de esto, y los que estáis fuera se los decís adventistas también, ¿no? Gracias a Dios algunos reaccionan, pero la mayor parte que se ponen en contra, Sí, sí. pues Y, van a quedar prendidos por el lobo, pero de lleno. Claro, es que el problema es espiritualizar la profecía. la profecía. Ese es el problema. Elena White lo dijo, ¿no? Que sería una de las causas de la apostasía, ¿no? Ha sido la trampa perfecta del Y enemigo. claro, mirad, esta semana estaba escuchando un sermón de un pastor, ahora no recuerdo cómo se llama, pero hablaba de el porqué de la demora, ¿no? Y claro, él decía que era porque no tenemos el carácter nosotros dispuesto aún para el cielo, entre otras cosas, ¿no? Pero no mencionaba que realmente no hay demora y que los 6.000 años aún no se han cumplido. Esto no lo mencionaba. Yo, claro, eso lo escribí. De momento no ha respondido nadie. Pero bueno, seguro que al grito al cielo pondrán, ¿no? Pero el problema es ese. La Iglesia sí que estudia la Biblia, pero solo la estudia de forma espiritual. Espiritual. No ve lo que hay detrás. Y los que le estudian, porque muchos no le estudian. Claro, ni es siquiera que lo leen. no se centran. A ver, cuando Pablo dice, vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como un ladrón, oye, esto da mucho que pensar. Oye, si no estamos en tinieblas, que tenemos una luz, ¿no? Pero claro, si solo te cierras ahí, bueno, no estamos en tinieblas porque ya lo tenemos todo, ¿no? Pero Sí, soy tienes rico. que ver todo el conjunto. Y la profecía te ayuda a ver todo el conjunto. Pero claro, si la rechazas, la espiritualizas, no sabes en qué época vives. Y claro, hay demora y habrá demora 500 años más. Sí, sí, y haz tu vida porque Cristo... Y pasan cosas, Sí. y bueno, porque tiene que pasar, Jesús dijo que pasaría y tal, pero no se dan cuenta que el diablo también trabaja por detrás para organizar este mundo a su antojo, para ese milenio de paz, etcétera, y su venida, su falsa venida. De eso no se dan cuenta. Y es triste, ¿no? Bueno, Es triste. y muchos no quieren darse cuenta porque ya les va bien vivir en la comodidad, a pesar de que tengan problemas, a pesar de que pasen, yo qué sé, lo que se pasa en este mundo, ¿no? Pero ya les va bien. No, es que si desde arriba no se les dice, no hermanos, esto es así, como está diciendo el ministerio del cuarto ángel, nadie reacciona. Nadie reacciona. Unos pocos, solo que piensan, unos pocos. Sí, porque muy pocos piensan Es hoy en así. día. Pero claro, de arriba no lo dirán, porque arriba ¿quiénes son? Infiltrados, la mayoría Ah, no, jesuitas, claro. que vienen de donde vienen, pues es lógico, no se lo dirán. Y ha habido esta semana otra noticia que tiene que ver también mucho con encasillarlo en esta escuela sabática, lo del barco Open Arms en el Mediterráneo, ¿no? Salvando vidas de personas migrantes y que ha estado tantos días en alta mar porque no le daban acceso para poder ir a puerto, ¿no? En Italia, con todo lo que esto ha llevado y conllevado. Y otro barco que también está en la misma situación. Y una vez más, fijaos cómo todo se está moviendo de un modo en el cual las personas ya toman una determinación en concreto, ¿eh? Y en este caso, ¿quién puede decir que no se les debe ayudar a estas personas? Claro, si es que si no se van a morir. Claro. Pero una vez más, no se echa cuestión de por qué llegan hasta allí estas personas. Y toda la trama que los hay está detrás, llevando a que sí, vayan sí. hasta allí. Una vez más, se van a quedar siempre en solo las apariencias de lo que hay y la gente opinará de si hay que hacerlos entrar o no, o es una invasión o lo que sea, pero no van a llegar a la conclusión de cómo el papado está moviendo los hilos para que todo esto se haga, para que finalmente se imponga una solución a todos los niveles. Y es que tanta una noticia como la otra de las que hemos venido comentando, si os fijáis bien, es la encíclica Laudato Si del Papa.
Totalmente, no hay más. El Evangelio Gaudium y Laudato Si es el resumen de todo lo que está pasando. Y te das cuenta que, qué casualidad que el papado esté diciendo esto antes ya de que empiecen a acontecer las cosas. ¿Qué pasa? ¿Que son profetas? ¿O es que es algo más? Y es una agenda marcada satánica a la perfección. Sí, sí, está claro. Y todo esto que estamos hablando y que, bueno, va encasillado un poco en lo que está presentando esta escuela sabática, porque al final todo parece que está de acuerdo con el Vaticano, pareciera que sigue esa misma agenda, ¿no? Porque tanto se está hablando hoy de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y de cómo las personas sin recursos, las personas más débiles están sufriendo por la exacerbada avaricia que hay del hombre, ¿no? Y de agotar los recursos de la naturaleza y todo esto. Y todo esto va encasillado en esta escuela sabática de este trimestre. O sea, la escuela sabática de la semana pasada ya vimos que iba por el asunto de la familia, ¿no? El Vaticano ha estado hablando mucho acerca de la familia, de que volver a los valores, que volver a la familia y todo. La escuela sabática pasada, lo mismo fue. Y ahora enfocado al prójimo, a la necesidad, a los pobres, a los presos, que ya lo veremos aquí, a todas aquellas personas que son los olvidados de la sociedad, por así decirlo, ¿no? Entonces, vemos que hay gente que dirá que, bueno, eso, qué paranoia, ¿no? Qué conspiración, pero es que no ven que es evidente. O sea, casualidad. Casualidad no puede ser cuando se está viendo todo lo que está pasando en el mundo y cuando se está pregonando el mismo mensaje que el Papa. Entonces, es muy triste porque como pueblo adventista lo deberíamos de ver, de entender, pero no es así. Se queda totalmente en esto, en la línea, en lo que todo el mundo piensa. Vamos a continuar y vamos a ver lo que Jesús quería decir, un poco con la bienaventuranza. Esta semana visteis los cielos en Gerona, totalmente alineados con Chemtrails. No, esta semana ni tiempo me dio de ver al cielo. Luis mandó una foto de Vic, que estaba igual. Ah, sí, esa foto. Y aquí sí en Gerona, igual, en casa también Ángel colgó algo igual. Bueno, esto que no pasa nada. Un avión que ha pasado 1000 veces, ¿no? Sí. No. Por todas partes hay tantos focos que se está viendo ese nuevo orden mundial y en cambio en la iglesia no se distingue. No se dice nada. Y para la iglesia esto son conspiraciones y ya está, sí. Para muchos. Pues Mateo 5 del 2 al 16 empieza, dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando, bueno, uno empieza a ver la bienaventuranza, pues, según lo que, bueno, ya va diciendo cosas la escuela sabática, pero lo va enfocando todo un poco a eso, a los pobres en sí, a los necesitados. Sí, no se refiere a los pobres. Exactamente, es a lo que voy. Ya menciona que sí, que la parte espiritual, ¿no? Pero lo saca y toda la escuela sabática la va enfocando por eso, ¿no? Por esa línea, por esos necesitados. Y por eso quise buscar en el comentario bíblico y ver cada una de las bienaventuranzas, al menos de estas, ¿no? Que se refiere a estos necesitados, de ver qué es lo que realmente Jesús estaba diciendo. Bueno, ya lo dice aquí en el versículo: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. No habla de los pobres, porque hay gente que es pobre y de buena persona no tiene absolutamente nada. Entonces, bienaventurados los pobres, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, no de los pobres de dinero. Y vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico para más o menos entender a qué se refiere Jesús con esto. Dice, pobres, dice, de tojos, o algo así, no sé cómo se pronuncia la palabra. Palabra que se refiere a la pobreza extrema o a la miseria. Dice, aquí, en este versículo, tojos señala a los que adolecen de una verdadera miseria espiritual y sienten agudamente su necesidad de las cosas que el reino del cielo tiene para ofrecerles. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice los pobres en el espíritu. El que no siente su necesidad espiritual es el que se cree rico, el que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad a la vista del cielo. Es desventurado, miserable,
pobre. Cita Apocalipsis 3:17, o sea, si no eres ese pobre, te crees rico, ¿no? Y que no tienes necesidad absolutamente de nada, sobre todo de esa parte espiritual. Solo los pobres de espíritu, dice, entrarán en el reino de la gracia divina. Los demás no anhelan las riquezas del cielo y se niegan a aceptar sus bendiciones. De ellos, bueno, y hasta aquí dice, la comprensión de la necesidad propia es la primera condición para entrar en el reino de la gracia de Dios. Esos pobres, esos que son pobres de espíritu, que anhelan conocer a Jesús, o que anhelan, que sienten un vacío en su corazón que no lo puede llenar, que anhelan hacer las cosas bien, que realmente necesitan de Cristo, a esos pobres que están clamando, a esos son los que se refiere, esos son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de Dios, porque tienen la necesidad de conocer, de querer conocer a Dios. Ven su condición. Ven su condición, ven que son pecaminosos, se ven totalmente desvalidos, que sin la ayuda de Dios no pueden hacer nada. A esos son los bienaventurados, porque son realmente los que heredarán el reino de los cielos, porque tienen esa necesidad, ¿no?, de Cristo. Luego nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Pero a cuáles que lloran? ¿O lloran por qué? ¿Será que todos aquellos que son unos llorones, que lloran por todo y que todo el tiempo van llorando por la vida, esos son los que heredarán el reino de los cielos? ¿A eso se está refiriendo Jesús? ¿A los que lloran por cualquier cosa? Ya vimos anteriormente que no, pues veremos qué nos dice el comentario bíblico, o la palabra dice, lloran, dice, de penteo, palabra que suele indicar un dolor intenso en contraste con lepeumai, término más genérico que significa más bien entristecerse. Así dice, la profunda pobreza espiritual de los pobres en espíritu, por eso Jesús lo iba llevando así, ¿no? Corresponde con el profundo dolor de las personas que se describen en Mateo 5:4, que es bienaventurados los que lloran. En verdad, dice, es la profunda comprensión de la necesidad espiritual la que induce a los hombres a llorar por las imperfecciones que ven en su propia vida. Y más o menos citan a Elena White aquí, ¿no?, que sacan de que eso es lo que dice ella, ¿no? O sea, las personas que lloran porque ven su condición, porque cuando se ven a sí mismas, ven que son pecadores, ven que realmente no tienen nada que hacer con ellos mismos, que ellos no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de mejorar ellos por sí mismos. Entonces ven su pecaminosidad, saben que necesitan cambiar y claman y lloran. ¿Por qué? Por esa pobreza espiritual que tienen. Y entonces piden y se arrodillan y se humillan, como el publicano. Bueno, Jesús mismo lloró, ¿no? Y en dos ocasiones. Lloró en la ocasión de Lázaro y lloró en ocasión de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿no? Pero ¿por qué lloraba Jesús? Porque había lo que el pecado había hecho en su pueblo, ¿no? Exactamente. Cómo se habían apartado de tal manera de Dios que el poder de Dios no podía hacer nada en ellos. Por eso lloraba, por esto que tú estás comentando. Exactamente. A esos que lloran son los que recibirán consolación. ¿Por qué? Porque anhelan algo más que esta vida, anhelan algo más, la parte espiritual. Aquí dice, aquí Cristo se refiere a los que con pobreza de espíritu anhelan alcanzar la norma de perfección. Quieren ser mejores. Ven que no pueden, ven que son incapaces por ellos mismos. Anhelan una perfección como es en Cristo Jesús. ¿Y qué hacen? Pues clamar y llorar porque se ven incapaces, se sienten inútiles. Y es cuando ahí va Cristo y los ayuda, ¿no?, mediante su Espíritu Santo. Aquí también hay un mensaje de consuelo para quienes lloran debido a los desengaños, al luto o algún dolor. Bueno, también un poco, ¿no? Pero que lo principal es eso, ¿no? Recibirán consolación, dice, parakaleo, llamar al lado de, pedir ayuda, mandar llamar, también exhortar, alegrar, consolar, reanimar y animar, dice. Un verdadero amigo es un paracletos y su ayuda se denomina paraclasis. En Job en 1 José 2:1 dice, se llama Paracletos a Jesús. Cuando partió, prometió enviar otro consolador.
Esto aparece en Juan 14, 16. El Espíritu Santo dice para que morara con nosotros como amigo permanente, así como Dios satisface la necesidad espiritual con las riquezas de la gracia del cielo, así también responde al llanto por el pecado con el consuelo de los pecados perdonados, dice. Si no se experimenta primero una sensación de necesidad, no se puede lamentar por lo que falta, dice. En este caso, rectitud de carácter. Lamentarse por el pecado es, pues, el segundo requisito para los que se presentan como candidatos al reino del cielo. Y vemos que Jesús está haciendo esa descripción, ¿no? de esos candidatos, de esos que heredarán el reino de los cielos. Y en su consecuencia, dice, en forma natural, es después del primer paso. Bueno, todo lo que se refiere es a esa necesidad espiritual y al verse en esa condición de llorar, porque estamos viendo totalmente lejos de Dios. Luego, tenía una correlación, las bienaventuranzas. la bienaventuranza, exactamente lo que decía, una correlación. Primero los pobres de espíritu, esa necesidad espiritual. Luego lloras por tu pecaminosidad, porque te ves incapaz y te ves que te falta, ¿no? Cristo en tu corazón. Y va así. Luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí, bueno, también veamos lo que dice el comentario acerca de los mansos, que ya más o menos tenemos una idea a qué se refiere cuando dice mansos. Mansos dice, del griego praus, manso, suave, gentil. Cristo dijo que él era manso, praus y humilde de corazón. O sea, si vamos a hablar de mansedumbre, veamos al modelo más perfecto, ¿no? A Cristo. ¿Cómo era Cristo? Era manso, era humilde de corazón. Pero también tenía, o sea, el hecho de que era manso y humilde no quería decir que iba a dejar de lado la justicia, ¿no? La justicia de Dios. O sea, tenía un equilibrio. Cuando tenía que decir las cosas, las decía. Sí, y no, en el templo, ¿no? Cuando sacó a la sí, gente, exactamente. la justicia divina. Exacto. Y por eso todos los que están trabajados y cargados, nos dice Mateo 5:28, pueden ir a él y hallar descanso para su alma. El equivalente hebreo al griego praus es anat o ani, dice, pobre, afligido y humilde, manso. Se emplea esta palabra hebrea para describir a Moisés, que era muy manso. Moisés era otro ejemplo de mansedumbre, ¿no? De esa mansedumbre que nosotros debemos de buscar. La mansedumbre, dice, es una actitud del corazón, de la mente y de la vida que prepara el camino para la santificación. Esa mansedumbre nos tiene que llevar a eso, ¿no? A llegar a formar ese carácter de Cristo en nosotros. A la vista de Dios, el espíritu afable, praus, es de grande estima. O sea, mansedumbre es todo lo contrario también a las personas que son orgullosas, ¿no? O prepotentes. También. La mansedumbre aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento como una virtud importantísima del cristiano, dice. La mansedumbre en relación con Dios significa que habremos de aceptar su voluntad y la forma en que nos trata, que nos someteremos a Él en todas las cosas sin vacilación. O sea, aceptar con humildad lo que Dios, aunque a veces no te guste porque va contrario a tus intereses personales, pero tú aceptas lo que Dios te ha dado con humildad, con mansedumbre. Y haces su voluntad sin quejarte, simplemente sabiendo que eso es lo mejor para ti, aunque eso vaya contrario a lo que tú pensabas que te iría mejor a cada uno de tus intereses, ¿no? Dice, una persona mansa domina perfectamente su yo. Una persona que es mansa, una persona que tiene la mansedumbre de Cristo, dice que domina perfectamente su yo. Ese yo impetuoso que tenemos, ¿no? Esa tendencia que tenemos al pecado. Es decir, no peca. No peca, claro. Y vamos en ese camino, ¿no? Buscando esa perfección de no pecar. Debido al enaltecimiento del yo, nuestros primeros padres perdieron el reino que había sido confiado. Dice, por medio de la mansedumbre, puede ser recuperado. Los pobres en espíritu, dice, han de recibir, bueno, y luego él va haciendo una referencia bueno, aquí del comentario bíblico, de cuando empieza Jesús con las bienaventuranzas, ¿no? Los pobres en espíritu han de recibir las riquezas del reino de los cielos, dice, los mansos han de recibir la tierra por heredad. Es evidente que no somos
los mansos o manos, bueno, no sé si, que no son los manos quienes ahora poseen la tierra, sino los mansos, sino los orgullosos. Sin embargo, a su debido tiempo, el reino de este mundo serán entregados a los santos, los que hayan aprendido la virtud de la humillación. Entonces, finalmente Cristo dijo, dice, los que se humillan, los que aprendan la mansedumbre, serán enaltecidos. Y eso es en sí esa bienaventuranza, ¿no? Luego nos continúa con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué nos quiso decir aquí Jesús? Bueno, ya más o menos viendo la otra tónica lo vemos, ¿no? ¿A qué hambre? No se refiere al hambre física, obviamente, porque dicen bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Y vamos a ver un poquito lo que dice aquí. Dice, hambre y sed, dice. Esta figura era especialmente llamativa en un país donde el promedio anual de la lluvia no pasa más de los 65 centímetros o 26 pulgadas. Lo que ocurre en Palestina y se suele pasar también en otras regiones del Cercano Oriente. O sea, Jesús veía el entorno, ¿no? Sabía lo que pasaba y utilizaba esas imágenes, ¿no? Para que la gente pudiese entender. ¿Por qué? Porque estaba bueno, y había de todo en el Sermón del Monte. No solo había gente pobre, por así decir, sino que habían también fariseos y doctores de la ley. Había muchas, no solamente habían pobres ahí, había de todo. Pero aquí Jesús dice, hablaba del hambre y de la sed del alma. Solo los que anhelan justicia con la apremiante ansiedad del que se muere por falta de alimento o de agua, la encontrará. Ningún recurso terrenal, dice, puede satisfacer el hambre y la sed del alma. No son suficientes ni las riquezas materiales, ni las profundas filosofías, ni la satisfacción de los apetitos físicos, ni el honor, ni el poder. Después de probar todas estas cosas, Salomón llegó a la conclusión de que todo es vanidad. Nada produce satisfacción y felicidad que el corazón humano anhela, dice. La conclusión del sabio fue reconocer que al Creador y cooperar con Él proporcionará la única satisfacción. La única manera de llenarte es como con Cristo Jesús. O sea, esos que tienen ese tipo de hambre y esa sed de la justicia y al final de la justicia de Cristo son lo que se está refiriendo aquí. Bueno, y de justicia también en este mundo, en el cual presentó, dice, plenamente el principio que aquí se expone. Bueno, y Jesús mismo dijo que Él era el pan, ¿no? Y que Él era el agua de vida, o sea, se está refiriendo a los que tienen esa hambre y que solamente Él, que es el pan de vida y el agua de vida, puede suplir y llenar esa felicidad. Justicia, dice, dikaisun, de la raíz dik, dice costumbre, uso, por lo tanto, correcto, según la costumbre. En el Nuevo Testamento se emplea la palabra en el sentido de lo correcto, según lo determinan los principios del reino. El vocablo dikaisun aparece 87 versículos en el Nuevo Testamento y se traduce como justicia, salvo en 2 casos. Entre los griegos, justicia consistía en la conformidad de las costumbres aceptadas, pero los judíos en esencia era conformarse con los requerimientos de la ley, tal y como presentaba la tradición judía. O sea, a la justicia de Cristo, a conformarse a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? A esa justicia, según dice esto, se está refiriendo ahí. En vez de establecer, dice, su propia justicia, los cristianos debían someterse a la justicia de Dios. Buscaban la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Cristo es tanto imputada como la impartida. Y la justicia imputada, dice, produce justificación, pero el alma justificada crece en gracia. Bueno, bienaventurados esos que buscan esa justicia, esa santificación de carácter, el llegar, vamos otra vez con el principio, ¿no? Llegar a asemejarse a Cristo, que es el único justo que ha habido en esta tierra. Y bueno, luego tenemos la otra bienaventuranza, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No lo voy a leer porque nos vamos a extender mucho. Sí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto sí lo voy a leer porque creo que había algo interesante aquí. Misericordia, dice, los misericordiosos, el lemón, dice, piadoso, misericordioso, compasivo. Se dice que Cristo era misericordioso y fiel sumo sacerdote. La misericordia de la cual habla Cristo aquí es una virtud activa que se proyecta hacia los seres humanos. Misericordia para aquellos que están padeciendo, ¿no? Tiene poco valor mientras se convierta en obras de misericordia, dice. Se presentan las obras de misericordia como el elemento decisivo para la admisión en el reino de gloria. Santiago incluye los actos de misericordia en su definición de la religión pura.
Dice, Miqueas resume la obligación del hombre para con Dios y sus prójimos, hacer justicia, amar misericordia y humillarse de Cristo. Menciona tanto la humildad ante Dios como la misericordia para los hombres. Estos dos pueden compararse con los dos mandamientos de los cuales depende toda la ley y los profetas. O sea, hacer misericordia con el prójimo. ¿Y cuál es la forma más efectiva de hacer misericordia con el prójimo? De tener misericordia, de ser compasivo. Exactamente, a eso voy. O sea, si ves a una persona que está padeciendo, yo qué sé, está padeciendo alguna hambre o alguna necesidad de este mundo, ¿no? Y tienes misericordia con él, le das, pero ¿cuál es la misericordia más grande que uno puede hacer con un ser humano? Algo que le durará para esta y la vida que viene. Darle el Evangelio. Claro que se aplica a todos, pero si seguimos la línea de lo que aquí está tratando de decir Jesús, tener misericordia de aquellos pobres de espíritu, de aquellas personas que no saben nada del Evangelio o que están engañadas como la mayor parte de este mundo. Y el poder compadecerse de ellos y sacrificar nuestros propios intereses por ir a dar el Evangelio a estas personas. A esa misericordia es la que yo veo. Luego dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Las personas limpias de corazón, ¿quiénes son? Aquí, el comentario bíblico nos dice que no se refiere tanto a una pureza sexual, que dice aquí, sino que los limpios de corazón, las personas puras, las personas que realmente venimos con toda la línea de atrás, ¿no? Que ven su condición, que quieren ser mejor y que tienen esa necesidad de Dios. Esos que van guiándose por el Espíritu Santo y van cambiando todas aquellas cosas malas que tenían y al final va quedando esa pureza de mente, ¿no? De pensar bien siempre y de ayudar y de dar el Evangelio. No sé, ¿tienen algún comentario? Lo pueden hacer. Luego nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí vamos a leer un poco lo que nos dice el comentario acerca de los pacificadores. Dice, los pacificadores, el sustantivo griego es eirnopois. Se deriva de dos palabras, eir y paz y poieo, hacer. Cristo se refiere aquí especialmente a inducir a los hombres a que estén en armonía con Dios. O sea, sí, hay mucha gente que es pacificadora. Hay mucha gente que busca la paz en el mundo y el Papa, claro, uno de los esenciales, bueno, y ya estuvo hablando Víctor acerca de la paz, ¿no? Y este será el tema de esta mañana, seguir lo de la paz de Dios. El Papa va que hay que buscar la paz con todos, que hay que estar bien, que no debemos de enfocarnos en nuestras diferencias, sino que debemos de ser pacificadores, ¿no? Pero ¿a qué paz se refiere aquí Cristo? No es a la paz del mundo como la conocemos. Y de hecho él mismo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. O sea, no se refiere a una paz del mundo, sino que especialmente esa de inducir a los hombres a estar en paz ¿con quién? Con Dios, que es lo más importante. Si tú estás con Dios, tendrás paz en tu corazón a pesar de que el mundo esté en contra tuyo, porque no quiere decir de que tú estés en paz con Dios y que busques la paz de Dios, que los demás van a estar en paz contigo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo bueno hay confrontación. La mejor forma de tener paz en este mundo es no dando el mensaje. Sí. Si no das el mensaje de verdad, tendrás paz. La paz que el mundo busca, de estar bien con todo el mundo, tranquilitos, que nadie vaya por ti. Esto es lo que el mundo busca y esto es lo que el Papa está comentando continuamente cuando dice, sobre todo, no al proselitismo. Yeah. No prediques, tú solo haz el bien y ya está. Entonces la gente harás mucho bien y no va a conocer el mensaje. ¿Podrá llegar a ser salva? Sí. Es que esa es la gran cuestión y es lo que el mundo está abrazando para que haya armonía. Así no tendrás problemas con musulmanes, no tendrás problemas con budistas, ni con hinduistas, ni con espiritistas en general, ni con católicos, ni con protestantes. No tendrás ningún problema. No. Tú solo intenta ayudar a la gente, cállate y di, muy bien, adelante todos juntitos, vamos a bailar una sardana, si conviene, en círculo todos juntitos y tan felices. Bueno, pues no puede ser.
no hemos sido llamados a callar, No. sino a actuar y hablar. Id y predicar. Este es el mandato de Jesús. No nos dice id, haced el bien y callaos. No dice solo esto, ¿eh? Exactamente. Gracias a Dios Jesús ya nos lo dejó escrito, no vine a traer paz sin espada. Exactamente eso iba a decir. Así es. Justamente me quitó el versículo de la boca. No me acordaba muy bien de lo que decía, pero es lo que iba a decir. Jesús ya lo dijo, ¿no? O sea, si vamos a qué se refiere ese tipo de paz, ¿no? Cuando estás con Dios o que el enemigo no está contento, entonces o en una familia divide. ¿Por qué? Porque unos quieren hacer las cosas bien y los otros no. Y entonces ahí no puede haber paz en ese sentido, ¿no? Pero Jesús se refiere a otro tipo de paz. Pero nosotros ya tendríamos que estar contentos, ver que pasa esto, entristecernos por las personas que no aceptan el Evangelio o la gente que nos envuelve, pero esto es una prueba de que estamos en el buen camino. Sí. Y esto, aparte del gozo que tenemos, es que es una prueba de que vamos andando bien. Aunque haya momentos que estás agotado, pero bueno, lo cargamos todo a Cristo y mirando hacia adelante. Y siguiendo, pero es una prueba y es bueno ver la prueba de que vamos bien. Así es, totalmente. Y luego, por ende, nos siguen los pacificadores, ¿no? Los que buscan la paz con Dios. Dice el 10, nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una cosa produce la otra, ¿no? O sea, ¿quieres estar en paz con Dios? Pues el mundo te va a perseguir. Y entonces ya veremos aquí lo que dice el comentario bíblico también. Dice, padecer persecución, dice aquí Cristo se refiere en primer lugar a la persecución sufrida en el proceso de abandonar el mundo y volverse a Dios. Desde la entrada del pecado ha existido la enemistad entre Cristo y Satanás, entre el reino de los cielos y el reino de este mundo, y entre los que sirven a Dios y sirven a Satanás. Hablando está aquí de ese tipo de primero de ese tipo de persecución, ¿no? Cuando nosotros queremos dejar el mundo atrás y volvernos a Dios, no padecemos persecución a veces. No quiere decir que es que nos van a ir persiguiendo corriendo, ¿no? Pero una persecución, ¿cómo? ¿En una familia? O en un trabajo, o con los amigos que antes tú estabas con ellos en el mundo y te divertías, pero luego ahora tú conoces a Dios y quieres hacer las cosas bien. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Qué van a hacer de ti? ¿Te perseguirán? ¿Cómo? Tratarán de que te vuelvas a las cosas otra vez con ellos, y también te criticarán y te dirán un montón de cosas. ¿Por qué? Por querer ser cristiano, por querer hacer las cosas bien, porque entonces ahora a ellos ya no les va bien tu amistad. ¿Por qué? Porque has dejado de hacer todas aquellas cosas que a ellos les agradan y a ti ya no. Entonces, y en una familia, por tratar de hacer las cosas bien, ¿qué es lo que padece una persona? Que solamente, bueno, cuando hay, digamos, un padre o un hijo, o el esposo o la esposa, que uno es y el otro es, empieza la persecución dentro de la misma familia. ¿Por qué? Porque empiezan a atacarte, porque lo que quieren es que tú te vuelvas para atrás. Entonces, ese tipo de persecución que está hablando aquí. Y luego vemos la otra persecución, ¿no? También de querer seguir las cosas de Dios, de querer cumplir la ley de Dios, pues el mundo también te va a perseguir. Ya vemos lo que pasó en tiempos anteriores con los cristianos. Todos los mártires que sufrieron persecución por causa de Cristo, por querer cumplir la palabra de Dios. Y lo mismo se sufrirá en el tiempo del fin. Padeceremos persecución por el tratar de estar a bien con Dios y hacer lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. A ese tipo de persecución se refiere aquí. Persecución por la Iglesia Católica. Y persecución por la Iglesia Adventista, que ahora también... Y ahora por la Iglesia Adventista. Ahora también por los propios hermanos. Y es que hoy en día, por querer presentar la verdad, la justicia de Cristo, que es la verdad también, que Jesús mismo es la verdad, por querer presentar su palabra tal y como es, recibes persecución de tus propios hermanos. Te empiezan a atacar, te empiezan a insultar. ¿Qué es lo que no hacen? Entonces, estás padeciendo. Bienaventurados somos cuando padecemos ese tipo de persecución.
que nos sabe mal porque a veces nos atacan personas conocidas o personas que queremos, incluso nuestra propia familia, pero bienaventurados nos dice Cristo. ¿Por qué? Porque esos que están tratando de clamar y de hacer las cosas bien son los que heredarán el reino de los cielos. Así que somos bienaventurados por padecer persecución. Bienaventurado soy, dice, cuando por mi causa, bueno, y luego sigue, ¿no?, lo que estábamos diciendo, por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurados somos, que debemos de alegrarnos y gozarnos de todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Y a los profetas quién los perseguía? El propio pueblo de Dios. Sus hermanos. Sus hermanos, sus propios hermanos. ¿Por qué? Por tratar de decirle las cosas que estaban haciendo mal. Mira Jeremías. Sí, bueno, y tantos otros más, ¿no? Sufrieron persecución, sufrieron agravio por tratar de decirles lo que estaba haciendo mal, y los otros no querían escuchar claramente, y no querían que el pueblo se espabilara y viera lo que realmente estaban haciendo. Entonces, somos bienaventurados si realmente nos vituperan y nos persiguen por causa de Cristo, mintiendo, porque al final crean hasta falsos informes, falso testimonio, ¿no? O sea, dicen un montón de cosas que no son ciertas, pero bueno, bienaventurados, porque si tú estás con paz con Dios, sabes que estás haciendo las cosas bien, pues lo demás, pues ya no importa. Y bueno, estas son en sí las partes de las bienaventuranzas, que quise extenderlas un poco para que viéramos realmente qué es lo que estaba tratando de decir Cristo aquí. O sea, No tiene nada que ver con la pobreza física. Exactamente, no tiene nada que ver con esa pobreza, ni económica, ni física, ni muchas de las cosas que van en este mundo, que estamos llamados, sí, a aliviar, a tratar de ayudar a los demás, claro está, pero nuestro principal objetivo, y es lo que la escuela sabática no deja claro, es ir por la salvación de las almas, por su salvación, porque el mensaje pueda penetrarles, porque pueda llegarles, porque de esa manera, si tienen a Cristo, todo lo demás, todas las necesidades otras serán suplidas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro Dios lo suplirá. Que a veces no nos dará en abundancia, sí, pero lo básico lo tendrás. De hambre no te morirás. Y bueno, y si te mueres de hambre, pues, ¿qué importa? Si lo que buscas no es esta tierra, sino que la patria celestial, ¿no? O sea, a eso es lo que vamos, y que la escuela sabática, bueno, luego va haciendo, dice, de la sal de la tierra. Busqué un poco también a qué se refería con la sal de la tierra, y bueno, ya lo hemos visto anteriormente también, cuando habla de que si nosotros, la sal en ese tiempo se utilizaba una para dar sabor a la comida y otra para conservar. En ese tiempo no existían lo que hoy tenemos, los neveras y todo eso. Entonces servía mucho para conservar los alimentos o para purificarlos. Entonces, ¿por qué nos dice Jesús de ser la sal de la tierra? Porque estamos tratando en este mundo de conservar su ley, ¿no? Y de tratar de ayudar a purificar a aquellas personas que por medio nuestro conocen a Dios y el Espíritu Santo y hacen su trabajo. Y de ser sazón, ¿no?, en este mundo, y no volverse insípido, de quedarse quieto y no decir nada si tienes la verdad contigo. Y de la luz del mundo también va por ese punto. Y bueno, luego iremos repasando un poco rápido lo otro, porque ya lo otro, la parte... Es que cuando decimos la luz del mundo, lo tenemos ya como una frase muy asumida, ¿eh? Pero fijaos con lo que hemos comentado ya prácticamente al inicio de esta escuela sabática. ¿Somos la luz del mundo? Porque si no decimos estas cosas, el mundo no se va a enterar de nada. No. Esperamos que lo digan los de la Iglesia Adventista, lo tenemos claro. Somos los que hemos de decir estas cosas. Y Dios nos tiene que ir agrupando a todos los que queramos estar en la verdad para dar el mensaje final. Entonces sí que somos la luz del mundo, si no, no. Es que es para pensar, ¿eh? Ser la luz del mundo en los tiempos actuales es ir totalmente a contracorriente, incluso de la propia Iglesia.
Diablo del Adventista. Sí, y cuando Jesús, bueno, también veía cuando se refería a ser la luz en ese tiempo, eh, habla de que se está refiriendo a eso, a reflejar la luz. Cuando habla de que Cristo es el sol de justicia, si nosotros reflejamos esa luz, ¿no? Tratamos de reflejar a Cristo en nosotros. ¿Y cuál es la mejor manera de reflejar a Cristo? Pues siendo consecuente con lo que predicamos y explicándole las cosas como son. De esa manera tú impartes luz también a las personas, tú impartes conocimiento, que también va por ahí lo de la luz, ¿no? También de impartir ese conocimiento que tú tienes hacia las personas y de hacerles ver que este mundo está en oscuridad total y que todo lo que se nos dice o lo que vemos no es lo real, no es lo que realmente es Cristo, que todo está total. El diablo nos ha engañado, que nos tiene en esa completa oscuridad, ser esa luz para las personas. Luego en la parte del lunes nos habla de vencer el bien con el mal, vencer el bien con el bien el mal, que eso nos dice Jesús en Romanos 12 del 20 al 21, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí va hablando de, en Mateo 5:38, dice: os oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, aunque cualquiera te hiere la mejilla derecha, vuélvete también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y bueno, Jesús va diciendo que no debemos de odiar a los que nos hacen mal, ni mucho menos. Y que debemos de tratar en la medida de lo posible de que estas personas conozcan de Cristo, porque ese es el mayor bien que le podemos hacer. Aquellas personas que nos odian o que, bueno, tratar de que conozca la verdad. Pero si una vez ya la conoces y tú se las has dicho y no quieres saber nada de Dios, ¿cómo es que te vas a quedar ahí? Que te siga, o sea, eso no se refiere con poner la otra mejilla. Tú das la verdad, tú, esa persona que te agravió, pues por amor, tú vas y le das el conocimiento de la verdad. Pero si esta persona luego no quiere saber nada, se queda de que absolutamente no quiere saber de Cristo y ya está. Tú no te vas a quedar ahí a que te siga bofeteando, ¿no? O sea, a veces se pone esto como quédate ahí, o sea, se utiliza esto para, por ejemplo, el abuso de un padre a un hijo, de un marido a su esposa o viceversa, ¿no? O sea, bueno, Jesús dijo que le pongas la otra mejilla porque te siga golpeando, ¿no? Hasta que te lleve a la tumba. No se está refiriendo a eso en sí Jesús, ahí en ese punto. Está hablando de ese amar al prójimo. ¿Y cómo amarás a tu prójimo? Pues tratando de que conozca y de que reflexione y de que reaccione, porque lo principal es que cambie, ¿no? Y vaya donde Jesús, que vaya Jesús. Bueno, luego tenemos la parte del martes, que nos refiere el buen samaritano. Estuvimos hablando en una escuela sabática, no lo voy a repetir, estuvimos hablando en una escuela sabática acerca del buen samaritano, estuvimos viendo todo el simbolismo que tenía también con esto de los 6.000 años y no sé en cuál fue, porque de tantas que hay, pero sé que se estuvo hablando de ello, de cómo todo, creo que fue Ángel que lo estuvo diciendo. Y bueno, aquí va utilizando, dice, todo esto del buen samaritano. Volvemos a lo mismo, ¿no? A ese punto de necesidad, sí, de ayudarle y vemos que aquí que esa parábola no solamente se refería a vendar esas heridas y lo que le había pasado a esa persona, sino que también
se refería a esas heridas del alma, que al final todo por ahí va, ¿no? Por ese punto. No lo voy a repetir porque dice, solo voy a leer la cita de Elena White que dice aquí, como era común, dicen las enseñanzas de Jesús, sus críticas más severas estaban dirigidas a quienes pretendían ser religiosos, pero mostraban poca preocupación por el sufrimiento de los demás. En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión, muestra que esta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en ejecución de actos de amor y en hacer el mayor bien a otros y en la bondad genuina. Y volvemos a repetir, mayor bien que le puedes hacer a una persona es darle el Evangelio. Luego, no sé si quieren comentar algo acerca de esto. Bueno, pero que es obvio que si una persona está con dolores de No. estómago, de vientre, porque ya no aguanta de hambre, no vayas a decirle, Jesús te ama, No, y ya está, evidentemente tienes que ayudar. Claro, claramente, por eso- Por eso, equilibrio en todo. por eso digo, bueno, por eso estábamos diciendo, ¿no? O sea, no quiere decir que con todo esto, claro que hay que suplir las necesidades de las personas que están padeciendo hambre o que están padeciendo enfermedades, y por eso se nos ha dejado también lo de la reforma pro salud, para que podamos ayudar a estas personas que están enfermas, ¿no? Y tratar de darles consejos y tratar de que recuperen su salud. Pero que lo que vamos es que la escuela sabática lo va poniendo al otro extremo, ¿no? O sea, lo principal es esto, lo que dicen en la iglesia, el amor de Jesús, ¿no? Sirve al necesitado, ve a las calles, a limpiar las calles para ayudar al prójimo, porque hoy en día, o ve a sembrar árboles a no sé dónde, porque la iglesia adventista esto ya lo está haciendo como algo ya de religioso, ¿no? Porque he visto en varios de estos clubes de la iglesia adventista, hasta aparecen en noticieros de que han ido a reforestar no sé cuántas hectáreas de montaña, porque el cambio climático, no sé qué, entonces te queda, es que qué triste, ¿no? De que se esté conociendo al pueblo adventista por este tipo de cosas, por el engaño al fin y al cabo, y no porque dicen la verdad tal y cual es. Pero claramente si ves a una persona que está a tu lado y que tiene hambre, obviamente que tienes que tratar, si tú puedes, tratar de suplir esa necesidad, o si está herida o si necesita ayuda de cualquier índole, pues tratar de ayudarla, ¿no? Para eso estamos. Hoy estaba delante de casa en una terraza sentado con un chico de 23 años dándole el mensaje. Estábamos sentados, ya lo conocía de unos días antes de haberle dado el mensaje, pero no tenía el papel. Hice oración para que Dios me lo volviera a traer y me lo trajo desde Bañolas, unos 25 o 30 kilómetros, me lo sentó delante de casa. Cuando veníamos de caminar con la familia, me senté con él. Le pide permiso y estuve bastante rato, más o menos media hora larga. Y parecía que ya no, como si no aceptara el mensaje, pero me decía que ya lo aceptaría, bueno, que ya que así, ¿no? A mí me ha parecido más que no lo aceptaba que lo aceptaba, ¿eh? Pero bueno, solo Dios sabe lo que hará. Y viene una chica, no sé, unos 35 años o 40, y dijo que llevaba todo el día sin comer. Pero todo el día, que estaba, y pidió a los dos, nos pidió si teníamos unas monedas. Yo precisamente no tenía monedas, solo llevaba un papel de dinero, ¿no? Y el chico no se movió, y era evangelista, y bien puesto, no se movió. Y yo, sinceramente, le dije que no tenía monedas, pero al final le dije, esto tengo, esto te doy. Y no tenía nada más. Y luego, gracias a Dios, me levanté y unos pasos más a la derecha le di el papel y le di el mensaje y me dijo, ya lo miraré, lo haré por ti. No, por mí no lo hagas, hazlo por ti. Y decir que, gracias a Dios te ha llegado esto y cógete a esto y míratelo. Y dijo que sí, que se lo miraría. Pero, mira, Dios mueve las cosas. Y dice, a veces alguien no coge el mensaje y Dios se lo da a otro. Y se tiene que ir con cuidado esto. No sabes dónde, Dios sabe dónde
cómo ve las cosas, es su obra. Nosotros somos instrumentos para el Espíritu Santo. No solo llevamos el mensaje, no lo damos. Sí, así es. Y bueno, luego nos sigue con van todos más o menos la parábola del rico y Lázaro, que también va un poco por ahí lo mismo, tampoco lo comentaré mucho porque ya, bueno, es lo mismo, ¿no? Que va diciendo en las otras partes. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa acerca de esto. Luego la parte del jueves ya se enfoca en el título, ¿no? A uno de estos mis hermanos más pequeños, pues que nos dice en Mateo que empieza Jesús a dar las señales del fin, ¿no? Y luego va haciendo una declaración de la destrucción del templo y las señales del fin, o sea, va mezclando esas dos partes. Y luego habla de Mateo 25, cuando empieza a Jesús a decir, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto es Mateo 25, 34. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, bueno, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y entonces cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, bueno, cuando, Señor, te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel no te servimos. Y entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y nosotros, claro, cuando vemos la declaración de Jesús, que habla de que si no lo hacemos, si vemos a las personas en necesidad y no se lo hacemos, a él no se lo estamos haciendo a él, ¿no? También, ¿por qué? Porque dice que estos son los necesitados que nosotros debemos de tratar de ayudar. Pero a todas estas personas que está mencionando aquí, forasteros, desnudos, que están en necesidad, pues obviamente que hay que cubrir esa necesidad, pero también cubrir esa necesidad física, ¿no? A los huérfanos, a las personas que están sin nadie en este mundo, tratar de ir, de ayudarles de una u otra manera, pero el mensaje tiene que ir con ellos, ¿no? O sea, una cosa no tiene que desligarse de la otra, tienen que ir juntas. Y que volvemos a repetir, el mayor bien que le podemos hacer a estas personas, sí, es cubrir esa necesidad, pero esa necesidad es un poco temporal, ¿no? El mayor bien que le podemos, si no la volvemos a ver, es dejarle la verdad, dejarle el evangelio de Dios, y de ahí pues ya Dios hará el resto en esta persona. Y dice la declaración de Jesús de que cuando servimos a los demás estamos sirviéndole a Él, debe transformar todas nuestras relaciones y actitudes. Imagínate si pudieras invitar a Jesús a comer o a visitarlos en el hospital o en la cárcel, dice. Jesús dijo que hacemos esto cuando ofrecemos ese servicio a la gente de nuestra comunidad. Qué increíble oportunidad nos ofrece de esta manera. Y bueno, y toda la escuela sabática, porque esta ya es la parte del jueves, va por ahí. Y gira en torno a lo mismo. Y todo lo otro, o sea, la profundidad de todo lo demás, ¿dónde está, no? O sea, todos los sábados es lo mismo, todos los sábados ayudar al prójimo, al necesitado, y ya está, que ya de sobra nosotros lo sabemos que lo debemos de hacer. Pero ¿dónde está aquí la verdad presente, no? Pues hoy en día para la iglesia, esto es la verdad presente, ayudar al necesitado y al prójimo, suplir sus necesidades, si tienen hambre, darles de comer, si tienen ropa, pues vístelos, si tienen alguna otra cosa, pues hazlo, y predícales del amor, que Jesús era amor, y ya está, y ahí se quedó, y esa persona se fue supliendo esa necesidad física en ese momento, pero ¿y todo lo otro? ¿Dónde está?
se queda al margen total, que no voy a decir que a otra persona no les den el evangelio, que algunos ya lo hacen, pero la verdad tal y como es la de hoy, la del tiempo, más la verdad presente, más que estamos viviendo en este último tiempo, que todo esto se acabará, brilla por su ausencia. Y bueno, esto es lo que podemos sacar de esta escuela sabática. Volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Es muy triste que se tenga tanta oportunidad de llegar a tanta gente con estas escuelas sabáticas, porque son millones de adventistas en el mundo, y sea algo así, ya está. De lo que predica el Papa, pues también se predica en la iglesia. O sea, el Papa se queda solo con esto y la iglesia se queda con todo con esto. Al final, ecumenismo total entre los mensajes de las escuelas sabáticas de hoy en día, que deberían de ser, que dice Elena White, que son tan importantes para la iglesia, pero se queda ahí, con un mensaje de que el mensaje que todos los demás dan, tanto la iglesia católica como la nueva era, porque también menciona eso, la nueva era, y todas las demás religiones. Y lamentablemente, pues la verdad presente no está, y no podemos, y estas personas que van a escuchar este mensaje, que se quedarán solamente con esto y ya está. Así que Dios nos ayude a que nosotros que entendemos y que conocemos esta verdad podamos ayudar a la gente de esta manera, ¿no? Ayudándoles de manera física, pero también dándoles la verdad presente, que es lo más importante. Si nadie tiene algún comentario, pues vamos a... Bueno, sí, comentar que si Dios quiere, hoy es el último sábado que vamos a tener emisión desde este local. El sábado siguiente, si Dios quiere, habremos hecho ya el traslado a donde estaremos a partir de ahora. Y bueno, comentaros que hemos hecho pruebas para emitir desde allí, todo va bien, pero no sabemos si a última hora puede llegar a haber algún inconveniente. Tenedlo presente a todos los que os conectáis en directo, tened un poco de paciencia, pero en principio no tiene que haber ningún problema. La emisión será al mismo horario, pero nosotros, gracias a Dios, ya estaremos en otro lugar. O sea que muchas gracias también por vuestra colaboración para que todo esto pueda ser posible y así poder servir mucho mejor al Señor. Sí, ya lo iba a mencionar y luego ya se me olvidó que este es nuestro último sábado aquí, por no sé cuántos años hemos estado aquí, en este local. Puede ser 5 o 4, al menos 4 o 5 años que Dios nos ha permitido estar aquí. Y Bajamos del piso. sí, bajamos del... Sí, al menos 4 y pico, al menos 4 y pico años que, bueno, que nos hemos servido de este local y que ha sido para bendición tanto de aquí de nuestro grupo como para todo lo que hemos hecho aquí, ¿no? Cantidad de conferencias que hemos hecho, que el número no sé cuál es, de todas las conferencias que hemos logrado hacer en estos 5 años, de cuántos cultos los que hemos tenido aquí, y gracias a Dios por ello, ¿no? Ahora comenzaremos otra nueva etapa y en otro nuevo local, y a ver si Dios nos permite pues seguir realizando la tarea, y de que ahora podamos hacer más, ya que estará todo junto en nuestra casa y el lugar de grabación ahí. Esa era la idea, y por eso hemos luchado, ¿no?, para que pueda ser así. Así que vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre bueno, Padre santo que está en el cielo, Señor, gracias le damos nuevamente por todo lo bueno que nos da cada día, Señor, por su hermosa palabra, que a veces, Señor, no tenemos la conciencia de lo maravillosa que es. A veces no le dedicamos el tiempo que debiéramos de hacerlo, Señor, y su palabra es vida, Señor. Sabemos que si la tenemos como prioridad, nuestras vidas serán diferentes. Ayúdenos para que cada día, Señor, podamos tratar de que nuestros pensamientos y nuestras acciones vayan dirigidas hacia el cielo, que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria y honra suya. Ayúdenos para que cada una de las cosas y de los retos que tenemos podamos enfrentarlos y hacerlos con la ayuda de su Espíritu Santo. Quédese con las personas que lo necesitan, Señor, sobre todo con todas aquellas personas que aún no conocen de su palabra y que tienen esa hambre espiritual, Señor, de la que hemos estado hablando hoy, para que esa necesidad pueda ser suplida y para que usted pueda seguirnos utilizando para llevar
la luz, Señor, y la verdad presente a todas aquellas personas. Quédese con nosotros, todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.